Estamos de vuelta con más de Cuenca en Directo, siempre gratos con su presencia, su compañía y también en redes sociales. Recuerde seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Este noticiero lo puede ver ya en nuestro canal de YouTube y lógicamente en nuestro Facebook Live. Le invitamos a seguir las entrevistas y a compartir porque son temas muy interesantes. Ayer precisamente la Fundación Ciudadana y Desarrollo, acá en la ciudad de Cuenca, presentó un informe de monitoreo del gasto electoral de los candidatos a la alcaldía de Cuenca de este año, en febrero de 2023, de las elecciones seccionales. Dicho informe fue bastante interesante. Yo lo tenemos en primera mano a Marcelo Espinel, él es subdirector de la Fundación Ciudadana y Desarrollo. Marcelo, bienvenido a la ciudad de Cuenca. Le decíamos, nos pareció interesante este informe y quisiéramos primero, antes de contarles estos datos, en qué gastaron los candidatos hacia la alcaldía, preguntar de dónde viene pues la Fundación Ciudadana y Desarrollo, que justamente se ha preocupado en realizar este informe. Bienvenido. Muy buenas un gusto tardes. tenerlo. Gracias por la invitación y un cordial saludo a la distinguida audiencia. Pues sí, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo se constituyó en el año 2009 para ejecutar proyectos de combate a la corrupción, fortalecimiento de la democracia y promoción de la transparencia. La Fundación actualmente es del capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador y creo que es importante también comentar que todas las actividades que realizamos lo hacemos única y exclusivamente con fondos de cooperación internacional. Nosotros no recibimos fondos públicos precisamente para tratar de mantener objetividad e independencia. Y en la página web de la Fundación, que es www.ciudadaniadesarrollo.org, en la sección de transparencia se pueden observar nuestros balances, así como también información, no solo de las actividades que realizamos, sino también quiénes son nuestras agencias de cooperación. Qué importante. Y hablando de las agencias de cooperación, a nivel internacional, ¿quiénes son las que están, en este caso, financiando los estudios? Específicamente este estudio que refiere al monitoreo del gasto electoral por parte de los candidatos a las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca es financiado por la cooperación norteamericana USAID en el marco de un proyecto de promoción del voto informado y la transparencia en el financiamiento de la política. Ahora sí vamos con el informe, y ayer justamente que se presentaba en la ciudad de Cuenca, se lo hizo yo en la ciudad capital, entendemos, y Guayaquil también, porque el estudio es en las tres principales ciudades. ¿Qué es lo que arroja este informe? En realidad los candidatos a la alcaldía justificaron sus gastos electorales, esto aparte obviamente del presupuesto que da el Consejo Nacional. Esto es lo que extra ellos a nivel de sus partidos, sus coediarios políticos pudieron gastar en publicidad. ¿Pero qué es lo que reportaron? Y usted lo ha comentado de la manera correcta. Los candidatos, las organizaciones políticas están obligadas a presentar un reporte quincenal de sus ingresos y gastos, de aquel dinero que ellos reciben para, por ejemplo, contratar el personal que les acompaña en las campañas, contratar las tarimas, los artistas o incluso los artículos promocionales. Cuando vemos que los candidatos están regalando camisetas, cajas de fósforos, cuadernos, eso tiene un costo y alguien lo está pagando. Y la ley determina que ellos están obligados a reportar quincenalmente a la autoridad electoral sus ingresos y sus gastos, pero también hasta 90 días de culminado el proceso electoral, ellos tienen que entregar un balance consolidado de ingresos y gastos de campaña. La primera alerta, no todos presentaron estos reportes y el Consejo Nacional Electoral también, y eso nos parece sospechoso, no quiere entregar toda la información. Nos ha dicho el Consejo Nacional Electoral que ellos van a mantener reserva de los balances consolidados de campaña hasta que culminen sus auditorías. Si es que las organizaciones políticas ya entregaron estos reportes, no hay razón alguna para que no se entregue a la ciudadanía esta información. Los ciudadanos tenemos el derecho de conocer cómo se está financiando la política, porque a la larga en el financiamiento de la política está la génesis de la corrupción. Es ahí en donde está permeando posiblemente el financiamiento de bandas del crimen organizado o de empresarios que van a través de este financiamiento a buscar la devolución de favores. Y sin duda esto ya se ha puesto también en duda y se comenta. Ahora, de los candidatos es que podemos ver ahí algo que ha llamado la atención. Hay quienes en realidad ponen cero, como si no se hubiese gastado nada. Y usted bien señala, todos cerraron campañas, fueron visibles las campañas que cerraron. En este caso, y teníamos una pregunta por ahí, si es que una empresa auspicia en gorras, camisetas, si es que un amigo le dice yo te voy a colaborar con los alimentos y comida, esto se tiene que incluir también en un Por supuesto que sí, lo que la ley determina es que si es que alguien hace una donación a la campaña, los candidatos están obligados a reportar como un aporte en especie a valor de mercado. Si alguien me donó 100 gorras, yo no puedo poner en el informe que eso costó $10. Hay que colocar el valor de mercado. Y hay candidatos que anuncian a los cuatro vientos que recibieron una gran cantidad de aportes que no le costaron. Eso tenía que estar en los reportes. Registrado. Y no se puso. ¿Cuáles fueron los hallazgos que encontramos? En primer lugar, al 5 de junio, la Delegación Provincial de la SUAY únicamente entregaba información de 3 candidatos: Paul Carrasco, Cristian Zamora y Roque Ordaños. Presentamos una solicitud de acceso a la información pública y tras casi un mes,
la Delegación Provincial Electoral nos entrega la información indicando que el exalcalde Pedro Palacios y la actual candidata a la vicepresidencia, Verónica Abad, no habían presentado sus reportes quincenales ni sus balances consolidados finales. Asimismo, lo que se dijo es que existe ya la presentación y que ya está susceptible de acceso en la página web de los informes de ingresos y gastos del resto de candidatos. Lo que observamos es que algunos sí son susceptibles de acceso, hemos podido conocer su contenido y otros los enlaces están rotos. Los ciudadanos no podemos conocer esta información. Cuando se debe transparentar y eso es ser público, ¿no? Y eso lo determina el Código de la Democracia y la Ley de Transparencia. Entonces veamos que el primer incumplimiento antes de pensar en los partidos políticos es del Consejo Nacional Electoral. Funcionarios que a la larga reciben su sueldo gracias al pago de nuestros impuestos y que están obligados a cumplir su función, porque en el caso de que estén incumpliendo tiene que actuar la Contraloría General del Estado. Antes de avanzar con los candidatos, este punto es clave e importante lo que usted cita. ¿Qué va a pasar con el CNE? Porque ustedes entregan este informe o lo estarán dando a conocer, pero va a haber algún llamado de atención porque esto se va a repetir. El Consejo Nacional, por supuesto, y esa es nuestra preocupación. Imagínense que en estas elecciones seccionales, las de febrero pasado, hubo más de 61,000 candidatos y nosotros hemos encontrado una gran cantidad de hallazgos en menos de 40 candidatos. ¿Qué estará pasando con el resto de candidaturas? La excusa del Consejo Nacional Electoral es que sus auditorías aún se encuentran dentro del plazo, que tienen al menos 2 años para poder ejecutar esas auditorías. Es tan vergonzoso el asunto que ha pasado más de 2 años y medio de las elecciones del 2021, en las que se eligieron a presidente y asambleístas, y hasta el día de hoy el CNE no culmina esas auditorías. Entonces tenemos una autoridad electoral que al parecer únicamente ha quedado para organizar elecciones y no para controlar y depurar el sistema de partidos políticos del país. Retomando el tema de los candidatos, acá en Cuenca, ¿cuál fue el que aparentemente más gastó? De acuerdo a los datos que pudimos acceder, en este caso que están disponibles en la página web de la Delegación Provincial de la SUAY para toda la ciudadanía, después de esta solicitud de acceso que no querían al parecer mostrar, podemos hacer un recuento de los candidatos. En primer lugar tenemos el ex candidato a la alcaldía, Paul Carrasco. Él reportó que durante su época de campaña tuvo $0 de ingresos, que nadie aportó económicamente a su campaña, pero que sí tuvo gastos en total de $354.15. En segundo lugar, alguien que también nos llama la atención por la diferencia que existe entre los ingresos y gastos es el actual alcalde Cristian Zamora, que reportó un total de ingresos de $2,078 frente a un gasto de $10.22. Y a nosotros nos llama la atención no solo esta gran diferencia que existe entre ingresos y gastos, sino que parte del ejercicio de monitoreo que hicimos es estar presentes en los cierres de campaña. Y en los cierres de campaña nosotros vimos un gran despliegue de tarimas, discomóviles, artistas, influencers, entrega de material brandeado, que seguramente no costó $10. Aquí hay que hacerle la pregunta al actual alcalde Zamora si es que hubo un error en el reporte de su campaña o si es que el Consejo Nacional Electoral nos está entregando a la ciudadanía información errónea. En el caso de que el reporte se haya presentado erróneamente y que no se subsane, es necesario que la auditoría determine responsabilidades que vayan al Tribunal Contencioso Electoral para establecer las respectivas sanciones. Ahora, y sobre las sanciones, es que nos ponemos a pensar en las autoridades que están ya electas, que obviamente en este proceso usted mencionaba el alcalde actual, como pasa con el alcalde de Quito, Guayaquil, entre ellos, si es que no cumple, ¿cuáles son las sanciones? ¿Qué es lo que debe tomar como medida el Consejo Nacional Electoral cuando pase el tiempo prudente que ellos dicen a tener todos los datos? En el caso de que las auditorías determinen que existen disparidad al respecto de las cifras, que las organizaciones políticas se nieguen a entregar la información que la ley les obliga, la sanción puede ir, ojo, a la organización política con una multa de 20 a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años, así como también la sanción relativa a la cancelación del registro de la organización política. Pero ojo con esto, la sanción se puede extender al candidato, quien podría ser solidariamente responsable de la multa. Entonces, yo creo que este es un llamado de atención al Consejo Nacional Electoral y a las organizaciones políticas para que verifiquen qué es lo que está pasando. ¿Por qué se están entregando reportes con gastos tan bajos cuando los ciudadanos hemos visto campañas que costaron miles de dólares? Y ojo, este caso no es solo en Cuenca. Presentamos hace 2 días la misma situación en Guayaquil. El actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, había dicho que apenas había gastado $25 en su campaña.
En el caso de Cintia Viteri reportaba 0 de ingresos y 0 de gastos. Jimmy Jairala no había presentado sus informes ni de ingresos ni de gastos. ¿No? Por supuesto. Y en el caso de Quito sucedía lo mismo. ¿Qué está pasando con nuestro sistema democrático? ¿Qué está pasando con nuestro sistema electoral? Entonces, realmente es preocupante este tipo de situaciones. Ahora, yo le decía, estamos a puertas de unas nuevas elecciones. Muchos de los candidatos o ex candidatos ya también están aspirando a llegar a otro tipo de, en este caso, a la Asamblea Nacional representando a la provincia de La Suay. Mientras existe un proceso lento con el Consejo Nacional Electoral, esto no va a parar, va a continuar. ¿Cómo se está controlando? Si es que ponemos un ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales de muchos de los candidatos se ha hablado ya que han invertido altísimo. Obviamente esto no está dentro, contabilizado el fondo electoral, pero como fundación ustedes también aspiran que las redes sociales sean controladas. ¿Cómo se está manejando aquello? Precisamente el fondo de promoción electoral única y exclusivamente se puede entregar para la pauta en medios tradicionales. Sin embargo, los candidatos se están dando cuenta que pautar en un medio tradicional tal vez ya no les resulta tan rentable porque la mayor cantidad de votantes se están informando a través de las redes sociales. En ese sentido, lo que se está viendo es que las campañas políticas están invirtiendo una gran cantidad de dinero en redes sociales, pero que tampoco las están reportando en sus gastos electorales. En ese sentido, también es interesante cómo actualmente Facebook e Instagram implementó una herramienta que es de acceso a toda la ciudadanía para poder conocer los datos, por ejemplo, de cuánto han gastado las campañas políticas dentro de estas plataformas. Entonces uno, por ejemplo, puede acceder a Facebook, a Instagram y descargar los datos de cuánto está gastando el candidato en pautaje. Hemos visto, por ejemplo, casos como el de Pedro José Freile, que ha gastado más de $5,000 en pautaje en la candidatura a la alcaldía del año 2023, pero este era un gasto que no estaba, en este caso, identificado dentro de su reporte de gasto electoral. Ahora, no existe desconocimiento, digo, los partidos políticos, esto dándoles obviamente la duda, ¿no? No existe desinformación, el tiempo no les da como para que cumplan este requisito y que transparenten hacia la ciudadanía. Esto es interesante porque... ¿Dónde está ese talón de Aquiles? Justo en el informe que nosotros hemos publicado, se puede evidenciar, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral hizo capacitaciones a las organizaciones políticas. Incluso en la página web del CNE está un PowerPoint, y en este PowerPoint está todos los formularios del paso a paso, de cómo tiene que completar esta información. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Aquí, al parecer, el Consejo Nacional Electoral pensó que nadie iba a verificar la información, que nadie iba a descargar esta información, y dijeron, aceptemos todo lo que nos están presentando. Y aquí también hay un tema. Dentro de una campaña hay una gran cantidad de personas involucradas. A veces el candidato no conoce qué es lo que están haciendo o no están haciendo los miembros de los equipos. A la larga, estos formularios que están en la página web son firmados por el responsable de manejo económico y por el jefe de campaña. Por ejemplo, en el caso de Aquiles Álvarez y de Cintia Viteri, se ven los formularios en cero y con la firma de estas dos personas responsables. ¿Qué está pasando? Aquí hay que exigirle respuestas a los candidatos y al Consejo Nacional Electoral al respecto de esto. Muchísimas gracias, Marcelo. En realidad nos iríamos más extendidos con esta entrevista, pero el tiempo en el noticiero es corto, así que vamos a estar pendientes también pues de continuar conociendo qué es lo que dice el CNE al respecto y también los candidatos, sobre todo tener este respeto por cumplir, al ser una autoridad o querer ser una de ellas, cumplir con estos pasos y requisitos para transparentar los fondos que se tiene en campaña. Gracias a Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Un gusto que esté con nosotros. Estaremos pendientes de sus informes. Vamos a la pausa publicitaria. Venimos con más.